Ojo con lo que ha soltado Mert Ramazan Demir sobre Afra Saraolu. Nadie se lo esperaba, de verdad. Estábamos todos tan metidos en la trama de Yalan, pensando que todo era parte de la ficción, ¿verdad? Pues resulta que Mert ha tirado la bomba, y no es algo para tomarse a la ligera. Porque seamos sinceros, verlos juntos en pantalla, con esa química que tienen, pues te hace pensar, te hace ilusionarte un poco, ¿no? Y que ahora él salga a decir esto pues cambia las cosas, te hace ver la relación bajo otra luz completamente diferente. No es el típico comentario genérico de somos buenos compañeros. No, señor. Esto va mucho más allá. Muchos pensábamos que entre ellos había algo más, o que al menos se llevaban de maravilla y se apoyaban mucho. Y sí, seguramente se apoyan, eso seguro. Pero lo que él ha insinuado, es que su conexión va a otro nivel. Ha hablado de entendimiento, de complicidad que va más allá del guión. ¿Me entendéis por dónde voy? Es como si dijera, lo que veis en pantalla es real, pero lo que sentimos de verdad es aún más profundo. ¡Boom! Para mí, esto no es casualidad. Mert Ramazan Demir no es de los que hablan por hablar. Si ha dicho esto, es porque realmente quiere que se sepa, o porque la situación ha llegado a un punto en el que no puede seguir ocultándolo o minimizándolo. Piénsalo bien, ¿cuántas veces hemos visto a actores que dicen, somos como hermanos, y luego resulta que la cosa es mucho más seria? Pues aquí creo que estamos ante algo así, pero dicho por él mismo, y de una forma súper directa. Lo que yo creo que está pasando es que la línea entre la ficción y la realidad para ellos se ha vuelto muy delgada. Estar tantas horas juntos viviendo tantas emociones a través de sus personajes, pues es normal que se conecten a un nivel muy íntimo. Y que él ahora lo verbalice así, es una forma de decir, lo nuestro no es solo un trabajo. Ojo que no estoy diciendo que vivan un romance hollywoodiense, pero sí que hay una conexión especial, única. ¿Y esto, claro, qué significa para el futuro de la serie? ¿Y para el futuro de ellos? Porque si la química en pantalla es fuerte, imaginaos si esa conexión se traslada fuera de los platós. Las teorías se disparan. Podría ser el principio de algo muy bonito, o simplemente el reconocimiento de una amistad súper especial que ha nacido en circunstancias muy particulares. Pero que sea él quien lo diga, eso es lo que lo hace tan potente. ¿Sabéis qué? Esto me recuerda a otras parejas de ficción que luego, bueno, ya sabemos cómo acaban. Pero que Mert se haya atrevido a hablar así, sin tapujos sobre Afra, sobre la conexión que tienen, es un movimiento arriesgado pero a la vez súper honesto. Y por eso, la gente está hablando. No es solo un rumor más, es una declaración. Así que vamos a estar muy atentos a todo lo que pase de ahora en adelante, porque las palabras de Mert Ramazan Demir han abierto la puerta a un montón de especulaciones. Y la verdad, a mí me pica la curiosidad por saber qué más nos van a mostrar, o a decir. Bueno, y antes de seguir dándole vueltas, hola a todos los que se están uniendo. Me alegra un montón que estemos compartiendo este momento. Pero volviendo a lo que nos ocupa, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Mert Ramazan Demir está simplemente reconociendo una amistad muy profunda, o que realmente hay algo más entre él y Afra Saraolu?